El Tren Maya ha puesto a México en los ojos del mundo. Los visitantes nacionales y extranjeros que viajen al sureste mexicano, así como las personas locales de los estados donde cruza el Tren Maya, podrán optar por disfrutar la experiencia de viajar en el tren, ese medio de transporte que casi estuvo a punto de ser sepultado y jamás volver a revivir. Pero no fue así. Oficialmente con el Tren Maya se marca el regreso de los trenes de pasajeros a México. Acompáñenme a conocer su ruta, costos y otros datos. Vamos a verlo. Después del avión, el tren es el segundo medio de transporte más seguro a nivel mundial. Europa y Asia dan muestra de ello, y no han dejado de invertir en este medio de transporte con tecnología y trenes modernos que ponen a la vanguardia sus líneas férreas. En este mapa mundi podemos ver las líneas de ferrocarriles de todo el mundo, y como se observa claramente, Japón, China y Europa destacan del resto de las regiones del mundo. Desde el año 1872, Japón comenzó a proporcionar el servicio de trenes de pasajeros con locomotoras a vapor. En 1873, es decir, un año después de la proeza japonesa, México estrenaría su primer ruta de tren de pasajeros entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Y en 1876, China hizo lo propio. Fue el siglo de los trenes. Otros países asiáticos como la India construyeron miles de kilómetros de vías férreas. Durante las épocas de guerra y posguerra, los trenes jugaron un papel muy significativo en Europa. En la actualidad, Japón, China y Europa cuentan con trenes de pasajeros de media y alta velocidad, siendo China y Japón los países que compiten en el rubro de los trenes bala. Por su parte, en el continente americano, el primer tren de pasajeros oficialmente abierto al público cubrió la ruta entre Baltimore y Ohio en el año 1830 y gradualmente se fue extendiendo por toda la Unión Americana. En 1836, Canadá aperturó su línea férrea al público en Quebec. Como podemos observar, históricamente, el desarrollo de los trenes de pasajeros en México avanzó lentamente, y quien para la época tuvo la visión de construir miles de kilómetros de vías férreas fue el presidente Porfirio Díaz. Pero ya sabemos que gobernó México entre el periodo de 1876 a 1911. Dejó casi 20,000 kilómetros de vías férreas construidas en gran parte del territorio nacional. De lo malo, algunas cosas buenas tenía que dejar. Con estos miles de kilómetros de vías férreas, el centro de México se comunicó con el norte y sur-sureste del país. Entonces la población rural tuvo la posibilidad de trasladarse en este medio de transporte que para la época era el más eficiente para comercializar sus mercancías y desarrollar los negocios de la época. Con estas líneas férreas surgieron trenes como el Jarocho, el Tamaulipeco, el Tapatío, el Purépecha, el Hidalguense y los trenes del sur-sureste de México como el tren de Yucatán y el tren del Istmo de Tehuantepec que se aprecian en este mapa. En el año de 1995, los trenes de pasajeros por decreto presidencial fueron eliminados como medio de transporte por el boom carretero, pero sus raíces quedaron ahí. Y justamente de tales raíces, 28 años después, regresan los trenes de pasajeros a México en esa parte del territorio mexicano que por años fue relegado al olvido. Pero ahora con el Tren Maya, que es un proyecto integral preponderantemente turístico, se busca recompensar a los habitantes del sur-sureste de México y equilibrar la balanza comercial del país con la captación de los recursos que generará el Tren Maya. A partir de finales del año 2023, se marcó un nuevo hito en la historia de México con el regreso formal del tren de pasajeros. La ruta que cubre el Tren Maya cruza 5 estados de la República Mexicana. 1,554 kilómetros de vías férreas se extienden entre los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Y estas son las estaciones del Tren Maya: Estación Cancún Aeropuerto, Estación Leona Vicario, Estación Nuevo Xcán, Estación Valladolid, Yucatán, Estación Chichén Itzá, Estación Izamal, Estación Tixcocop, Estación Mérida Tella, Estación Humán, Estación Maxcanú, Estación Calquiní, Estación Eselchacán, Estación Tenabo, Estación San Francisco de Campeche, Estación Etzná, Estación Carrillo Puerto, Estación Escárcega, Estación Candelaria, Estación El Triunfo, Estación Tenosique, Estación Boca del Cerro y Estación Palenque, Chiapas. Esta es la ruta habilitada entre Cancún Aeropuerto en el estado de Quintana Roo y Palenque en el estado de Chiapas. También desde Cancún ya se encuentran habilitadas 2 estaciones en la ruta de Cancún al sur de Quintana Roo. Las estaciones de este tramo son Estación Puerto Morelos y Estación Playa del Carmen habilitadas. Las siguientes estaciones aún no están en servicio: Estación Tulum, Estación Tulum Aeropuerto, Estación Felipe Carrillo Puerto, Estación Limones Chacchoven, Estación Bacalar, Estación Chetumal Aeropuerto, Estación Nicolás Bravo Cojunlich, Estación Expujil, Estación Calakmul, Estación Centenario. Este es el tramo del Tren Maya que recorre desde Cancún Aeropuerto hasta Escárcega, Campeche, y en su conjunto forma parte del circuito completo del Tren Maya. A continuación vamos a ver en el mapa el recorrido que ya realiza el tren en las estaciones que se encuentran habilitadas y el recorrido que realizará en las estaciones que aún se encuentran en proceso de construcción. Conoceremos en esta guía el costo del boleto en clase turista nacional. Recordemos que el tren tiene tarifas diferenciadas para turistas internacionales, turistas nacionales, turistas y usuarios locales, y precios especiales para personas de la tercera edad y personas
personas con discapacidad. El tren parte de Cancún Aeropuerto, en el estado de Quintana Roo, hacia Palenque, Chiapas. En Cancún puedes visitar la zona hotelera, la laguna Nichuté, Punta Nizuc, puedes ir en el ferry a Isla Mujeres o visitar las playas Delfines y Caracol, entre otras actividades. La primera estación de la ruta es Leona Vicario, a 30 minutos de la estación Cancún. Aquí puedes visitar la laguna de Yalajau, los cenotes Popol Vuh y Yumkin o la isla Pájaros, entre otras actividades. La siguiente estación es Nuevo Xcan, donde vas a poder descender para dirigirte a la isla de Holbox, a Chiquilá, al cenote Sakha, así como a una área de protección de flora y fauna de la región, entre otros lugares. Aproximadamente a 1 hora con 45 minutos desde Cancún se encuentra el pueblo mágico de Valladolid. En este lugar, además de recorrer el pueblo mágico, podrás visitar varios cenotes, entre ellos uno muy céntrico que es el cenote Sací, la parroquia de San Servacio, el Museo del Chocolate, entre muchas actividades. Y a un poquito más de 2 horas desde Cancún podrás visitar una de las 7 maravillas del mundo moderno, Chichén Itzá, donde además se construyó un gran museo y se habilita un hotel. Sin duda una visita obligada en la ruta del Tren Maya. La siguiente estación, a unas 3 horas desde Cancún, es el pueblo mágico de Izamal. Aquí podrás visitar el ex convento de San Antonio de Padua, el Museo de Izamal, la pirámide de Chaltunjá y el Parque Los Cañones, entre otros lugares. 30 minutos más adelante, en la zona nequenera, se encuentra la estación Tixcocop. En esta parada de la región maya podrás visitar la zona arqueológica de Aque y el edificio de las pilastras, además de cenotes y otros vestigios coloniales. Y aproximadamente a unas 4 horas desde Cancún, llegarás a la estación Tella Mérida, donde podrás descender para visitar la Ciudad Blanca, capital del estado de Yucatán, Puerto Progreso, el Parque La Plancha, cenotes y otros lugares de interés en la ciudad. Nuestra siguiente parada es la estación Humán, donde podrás visitar el pueblo mágico de Cisal, la reserva de la biosfera Ría Celestún, el fuerte de Santiago, el ex convento de San Francisco de Asís, entre otros lugares. A unas 5 horas desde Cancún se encuentra la estación Maxcanú. Aquí también se construye un hotel del Tren Maya. Podrás visitar además de la zona arqueológica de Uxmal, Cabá, Oxquintoc y las grutas de Calcetoc, entre otros lugares. La siguiente estación es Calquiní. Aquí vas a poder conocer la reserva de la biosfera de los Petenes, Nunquimí, el Parque El Remate o la parroquia de San Luis Obispo de Tolosa, entre otros lugares. A 5 horas 30 minutos desde Cancún se encuentra la estación Eselchacán y aquí podrás visitar Pomuch, la isla de Jaina, el Museo de Arqueología Maya del Camino Real o la zona arqueológica de Xcalumquín, entre otros lugares. La siguiente estación es Tenabo. En este hermoso estado de Campeche, al descender en esta estación podrás conocer la zona arqueológica de Canquí, la iglesia de la Asunción y otros lugares. Otra ciudad capital que podremos visitar es San Francisco de Campeche, aproximadamente a unas 6 horas con 30 minutos desde Cancún. El malecón y los fuertes de San José y San Miguel el Alto nos esperan en esta parada, entre otros lugares. La siguiente parada es una de las zonas arqueológicas más importantes de Campeche, Etzna. En este importante lugar también se construye un hotel del Tren Maya. Tochcoc y otras zonas nos aguardan en este lugar para visitar. A 7 horas 45 minutos aproximadamente desde Cancún se encuentra la estación Carrillo Puerto. Aquí podrás descender para deleitarte con unos ricos camarones de champotón, caminar por el malecón o visitar Playa Bonita, entre otros lugares. Una parada gastronómica de la ruta del Tren Maya. A 8 horas 30 minutos aproximadamente desde Cancún, Quintana Roo, se encuentra la estación Escárcega, que tendrá conexión con el Tren Maya desde Chetumal. Sin duda una estación clave del Tren Maya. La siguiente estación es Candelaria. En este lugar se encuentra una zona arqueológica muy importante denominada El Tigre. Aquí podrás visitar el río Candelaria y los manantiales Pedro Baranda, entre otros lugares. Una legendaria parada que tiene que ver con el ferrocarril es la estación El Triunfo. Aquí podrás visitar el gran río Usumacinta y la zona arqueológica Moral Reforma, entre otros lugares. Ya en el estado de Tabasco, otra de las estaciones importantes del Tren Maya es Tenosique. Y en estas tierras del Edén puedes visitar cenotes como Actunja o el Museo Arqueológico y Ambiental de Calomté, entre otros lugares. Una parada que va a ser excepcionalmente magnífica es Boca del Cerro, donde podremos visitar el cañón de Usumacinta y la zona arqueológica de Pomoná, entre otros lugares. Y aproximadamente a 11 horas desde Cancún se encuentra la estación Palenque en el estado de Chiapas. En este lugar también se construye un hotel del Tren Maya. Por su importancia arqueológica, es una de las paradas más importantes del Tren Maya. Además tendrá conexión con la línea FA del tren del Istmo de Tehuantepec. Otro tramo que parte desde Cancún al sur del estado de Quintana Roo es probablemente la ruta que tendrá más demanda dentro del circuito del Tren Maya, porque comprende estaciones de la Riviera Maya que son muy importantes como Puerto Morelos. Con un recorrido de aproximadamente 30 minutos desde Cancún, te espera este lugar con su emblemático faro inclinado, Playa Paraíso, Punta Maroma, el Parque Nacional Arrecife Puerto Morelos y su importante cadena de resorts, entre otros lugares. Y a 1 hora aproximadamente de recorrido desde Cancún se encuentra probablemente la segunda parada más importante del circuito de la Riviera Maya, que es Playa del Carmen.
Carmen, donde podrás visitar su internacionalmente famosa Quinta Avenida o tomar un ferry para ir al pueblo mágico de Cozumel, visitar cenotes y sus parques acuáticos, entre otras actividades. La siguiente estación es Tulum, otro destino internacional de gran relevancia en la Riviera Maya. Pueblo mágico y arqueológico se combinan en este maravilloso destino. Tulum Aeropuerto es otra estación del Tren Maya que se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros de la zona arqueológica de Muyil, siendo uno de los puntos más importantes de conexión aérea y terrestre de la Riviera Maya. Siguiendo la ruta del Tren Maya hacia el sur del estado de Quintana Roo, se encuentra otra estación muy importante que es Felipe Carrillo Puerto, y su importancia tiene que ver porque se encuentra muy cerca de la reserva de la biosfera de Siancaan, lugar donde coexiste la segunda barrera arrecifal más grande del mundo. Esta sin duda será una de las paradas más importantes en la visita a la Riviera Maya. La siguiente parada del Tren Maya es Limones Chacchoven. Aquí, además de visitar la zona arqueológica de Chacchoven y Xcalac, es el referente para visitar Majagual, Puerto Bravo y otras playas vírgenes del litoral de la Riviera Maya, destino que en los próximos años, gracias al Tren Maya, aumentará su demanda. Otra parada que sin lugar a dudas va a ser muy exitosa es Bacalar. Al llegar a esta estación podrás visitar el pueblo mágico de Bacalar, indudablemente la Laguna de los Siete Colores y la isla Tamalcap, entre otros lugares. Otra ciudad capital que podrás visitar en el circuito del Tren Maya es Chetumal. Al llegar a la estación Chetumal Aeropuerto, además de recorrer la capital del estado de Quintana Roo, podrás visitar el Parque Nacional de Arrecifes Xcalac y otros lugares de esta zona. En la ruta de Chetumal hacia Escárcega, la siguiente estación de la ruta del Tren Maya es Nicolás Bravo Cojunlich. Además de visitar esta importante zona arqueológica de Cojunlich, podrás conocer las zonas arqueológicas de Sibanché, Quinichná, la laguna y zona arqueológica de Chacambacán y otros lugares ecoturísticos de la región. La siguiente estación de esta ruta del Tren Maya es Ixpujil, igualmente importante por sus zonas arqueológicas de Ixpujil, Chicaná y Becán, además de formar parte de la reserva de la biosfera de Calakmul, estación de la selva ya en el estado de Campeche. Y justamente en esta ruta hacia Escárcega, Campeche, se encuentra la estación de Calakmul, donde podrás visitar, además de la zona arqueológica de Calakmul, la reserva de la biosfera del mismo nombre, y para beneplácito de los visitantes se construye un hotel del Tren Maya, otra parada de la selva profunda del circuito del Tren Maya. Y la penúltima estación de la ruta hacia Escárcega es Centenario, y en este lugar podrás visitar la laguna de Silvituc, la reserva de la biosfera de Balamcú, la zona arqueológica de Jochop y otros lugares muy importantes de esta zona selvática del estado de Campeche. Y finalmente esta ruta se conectará con la estación Escárcega. Como ya lo vimos y lo mencionamos anteriormente, la estación Escárcega Campeche es un punto de conexión muy importante del circuito del Tren Maya, ya que desde esta estación se podrá viajar al sur hacia Palenque, Chiapas, al norte a la capital de Campeche, a la ciudad de Mérida y al este hacia Chetumal. Este punto de conexión del Tren Maya permitirá que los viajeros y usuarios del tren puedan planear mejor su itinerario, agregando destinos o considerando otros lugares en el circuito del Tren Maya. El tren es una realidad. Miles de personas ya están usando este medio de transporte como una alternativa de viaje en el sureste de México. Como lo pudimos ver en la primera parte del video, en México se dejó de considerar al tren como un medio de transporte de pasajeros, y su uso se relegó por años únicamente al transporte de carga. Sin embargo, Europa y Asia principalmente han modernizado sus sistemas ferroviarios, y por años México despreció este medio de transporte que para las grandes potencias económicas, después del avión, es el segundo medio de transporte más seguro, eficaz y ecológico. Muestra de ello es el desarrollo de tecnología que se realiza en distintos países para impulsar trenes con hidrógeno 100% renovable. Lastimosamente, México fue un impulsor de los trenes en el siglo XIX. Mientras otros países aumentaron su desarrollo tecnológico, México se aletargó por culpa de unos cuantos que, mediante políticas engañosas, amoldaron al pueblo a su modo por décadas. Nuevamente renace este medio de transporte en México, y el hecho es que en los próximos años los trenes de pasajeros se van a replicar por todo el país. Los proyectos y conceptos para cada región van a ser distintos, pero el tren de pasajeros está de regreso. Amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Se subirán al Tren Maya? ¿Esperan el retorno de los trenes en todo México? Si les gustó el video y la información compartida, los invito a suscribirse al canal sin olvidar activar la campanita de las notificaciones. Por favor, regálenos un like, dejen sus comentarios, visiten el contenido de nuestro canal y recuerden viajar y disfrutar la vida. Hasta la próxima.